En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos dias. Que a luz do Espírito Santo repose sobre usted e toda sua família. Damos início ao programa Hablando de Vida desta manhã, um início de semana lleno de bendiciones para o pueblo de Deus e para usted que está sintonizado com nós em nossa programação Hablando de Vida, o programa da Igreja Universal do Reino de Deus aqui na isla de Bonaire. E estamos aqui para mostrar-lhe que sim é possível alcançar a felicidade através da fé. E na programação de hoje estaremos escutando, estaremos assistindo também como pessoas por la fé venceram, alcançaram o triunfo e câmbio total de vida através da fé. Nós estaremos aqui também unidos em oração. Eu já tenho aqui meu vaso com água preparado para o momento da oração e lhe pedirei amavelmente que prepare seu vaso com água para que podamos juntos entrar em oração. Sempre digo que o programa Hablando de Vida não é programa de rádio, não é programa de comunicação, é uma cadena de oração. E tenho o aceite aqui, o aceite em la cruz que é símbolo de vitória para os creyentes, símbolo de vitória para os creyentes, e nós creemos. Dejo a sua disposição as linhas telefônicas 7179180, aonde você pode comunicar-se com nós nessa manhã de hoje, e também a linha do WhatsApp. Você pode chamar, como também enviar suas mensagens por el WhatsApp 7823314. Com gosto vamos incluir seu nome aqui para o momento da oração. Eu já quero colocar dois nomes aqui no aceite, como a senhora Rosa Quintero. E a senhora Rosa nos escreveu mensagem. Déjame ler aqui a mensagem da senhora Rosa Quintero. Buenas, Senhor, Deus lo bendiga. Sempre le pido por oração, sempre le pido oração por mi hijo Leonard José Peña Quintero. Ele está em Colômbia e tem enfermedades, tem a COVID-19. Graças por sua ajuda. Bendiciones para você e sua esposa. Graças a você, senhora Rosa, que confiou em nós para pedir oração. E eu tenho certeza que já Deus está operando sobre ele, sobre a saúde de seu filho e sobre também sua família. Vamos incluir aqui, então, seu nome e toda a sua família aqui para a oração a Leonardo José. Vamos também colocar o nome da senhora Maria Mora aqui no aceite para a oração. Prepare aí já o vaso com água. Eu quero que você, neste momento, preste muita atenção, pero ponga muitíssima atenção a esse testemunho. Essa senhora, a senhora Maria,
que dará o testemunho, a vida de ela era um inferno. O mais interessante é quando a senhora Maria disse que planeou estrategicamente como matar a seu marido. Veja de onde o Senhor Jesus sacou a la senhora Maria, que tinha pensamentos e estratégias para matar a seu esposo, completamente dominada por um espírito maligno. Pero a história de ella tuvo um final feliz, porque o Senhor Jesus hace maravilhas e milagros. Pongamos atenção em esse testemunho e depois nós vamos a disfrutar uma canção hermosa e regresso, hablando de vida, hablando de Deus. Desde el momento que yo me casé, más o menos un mes de casada, empezó los problemas. Empezó los golpes, empezó los insultos, empezó los celos, empezó el maltrato físico, verbal de mi esposo. Quería matarle a mi esposo, soy sincera que yo le quería envenenarle porque ya no daba más. En mi vida económica no teníamos casa donde vivir, vivíamos bajo un galpón de unas hojas viejas de zinc y quedamos a dormir en el piso, prácticamente encima de las tablas. Así vivíamos. Nuestra pared de la casa era unos 2 armarios viejos que le cubríamos para que nos tape el frío. Todo el mundo pensaba que yo era una pordiosera, era una mendiga. No teníamos nada. La gente como que nos tenía odio, nos tenía asco de vernos. Caímos los 2 enfermos, mi esposo y yo. Coincidencia, fuimos víctimas de una brujería. A mi esposo le detectaron el soplo al corazón. A mí me detectaron los médicos 5 tumores en el útero. Y me dolía fuerte el vientre, me obstruía con toda la cintura, tenía muchos cólicos. Me afectó también el colon por esa situación. Las piernas se me temblaban. Mi esposo no podía respirar, él se hinchaba. 1 año pasamos en tratamiento los 2, donde no hubo ninguna solución. Luego visitamos a los brujos, no solucionamos nada, todo fue para abajo, todo se derrumbó cuando visitamos a los brujos. Cuando terminó el tratamiento, cuando terminé el dinero prácticamente, que no hubo solución, me dijeron, ¿sabe qué? Usted ya no tiene cura. De mi esposo igual, dijo el médico, llévese nomás señora porque él ya no tiene cura. Él está desahuciado. Me endeudé en el banco, hice un préstamo al banco para comprar la medicina, para tener para el tratamiento, para llevarle al médico, tanto a mí como él también, gastar en los 2. Teníamos muchas deudas, estábamos endeudados, el banco nos llamaba que venga a pagar, que las letras ya caían. No teníamos nada porque no teníamos trabajo, no teníamos ni qué comer. En ese momento yo traté de buscarme la muerte, pensaba suicidarme. Y en ese instante yo traté de lanzarme a un bus para morirme, o sea, que me pase un carro. Y bueno, no lo conseguí esa noche, pero yo siempre maquiné matarme otra vez. Teníamos una camioneta vieja, bien viejita, y como yo sé conducir, hubo una oportunidad que le hice despistar a mi esposo, cogí y me salí. Y dije, esta es mi chance para matarme. Y a propósito me lo volqué para morirme. Y no me morí, destruí el carro, pero yo me quedé viva. Durante 12 años yo he vivido en completo fracaso, en mi vida económica, en la miseria, en mi salud destruida, en mi matrimonio, peleas constantes, golpes, insultos. En ese entonces dije, Dios mío, ¿qué hago? Ni la muerte a mí me quiere, no quiere ni la muerte porque intento 2 veces y no logro matarme. Ahí prendí el televisor, un televisor viejo que teníamos, y en ese momento pasaba un testimonio de una señora que fue curada del cáncer al útero. Y eso me llamó mucho la atención. Ahí decía la Iglesia Universal del Reino de Dios. Anoté la dirección y me fui. En ese entonces hablaban de una campaña de Israel. Ese rato cogí el sobre y me puse yo aquí en mi vientre, en el vientre. Dije, Señor, si esta es una oportunidad, pues quiero comprobar
ahora mismo en mi salud. Mi esposo también necesita. Somos los dos que estamos caídos. Y vamos a ver si aquí, si el Dios vivo que tanto hablan es verdad, pues va a pasar conmigo. En ese momento, boom, se me acabó la hemorragia. Gracias a Dios, se me acabó la hemorragia. Nosotros nos entregamos cuerpo, alma y espíritu, y ahí Dios nos respondió. Dejamos atrás las malas palabras, el mal carácter, dejamos atrás las mentiras, todo lo que nosotros hacíamos errado, todo dejamos atrás y nos entregamos en cuerpo, alma y espíritu. Gracias a Dios nos curamos. Hacíamos los exámenes para ver si tiene el soplo y nunca lo tuvo. Cuando yo me fui a hacerme un control en donde el médico, llegué a hacerme un examen y la doctora me dice, señora, ¿a qué viene? Y yo me fui a Solca, no tiene nada, está curada, está sana. Y decidí bautizarme en las aguas para nacer una nueva criatura. En ese momento me entregué por completo, con toda mi fe, y luego fui bautizada con el Espíritu Santo. Hoy, gracias a Dios, en mi vida espiritual, soy una mujer muy feliz. Le agradezco a Dios porque tuve la oportunidad de conocerle a Dios y Él me supo escuchar y yo también obedecí la palabra de Dios. Aprendí que con luchas, con sacrificios, todo se consigue y así fue. Gracias a Dios no me falta nada, mi vida económica está muy bendecida. Yo tengo una casa de 3 pisos en la cual los departamentos alquilamos. Ahí mismo tengo otra casa de 2 pisos en la cual en el segundo piso vivo yo, en la planta baja los locales tengo mi negocio propio de lubricantes de autos y el taller de la mecánica también tengo alquilado para una lavadora, tengo mi remuneración fija. Hoy, gracias a Dios, comemos lo que queremos, viajamos a donde nosotros queremos, vestimos lo que queremos. Hoy ya no tengo deudas, hoy ya no vivo de prestados, ya no vivo de la familia. Hoy tengo para prestar, ya no debo a los bancos, ya no debo a nadie. Hoy, gracias a Dios, nos respetan, hoy, gracias a Dios, nos consideran porque saben que Dios hizo muchas cosas grandes en mi vida. Hoy nos respetan, nos consideran, nos dan valor. Hoy lo que antes éramos la escoria para la sociedad y para la familia, hoy somos el ejemplo, la pareja. Gracias a Dios nos amamos, nos respetamos, nos consideramos. Mi esposo me ama, mi esposo me valora, mi esposo me dice que soy el amor de la vida de él. Luego pasamos una lucha muy fuerte con mi esposo. Hace 3 años le detectaron la embolia pulmonar. Pasó muy duro, o sea, él cayó en terapia intensiva 3 meses, que con 15 litros de oxígeno ya no le abastecían más. Le evaluaron la salud de él, se quebrantó, prácticamente él estaba muerto. Eso fue lo más triste de mi vida. Los médicos dicen, mire, usted ya no, mañana muere. Usted ya tiene 1 año más de vida. Eso es una situación caótica, dura y difícil para uno. Yo nunca bajé la cabeza sobre ese tema cuando me dijeron que le lleve, ya estaba desahuciado. Porque yo sabía a qué Dios le servía. Sabía el Dios que yo tenía. Pero en ese entonces yo tenía la certeza de que en la campaña Dios me iba a responder. Y así como revivió a Lázaro, iba a revivirle a él. Tomé el sobre de la campaña y en 8 días, gracias a Dios, le devolvió Dios la vida y él está completamente curado. Y cuando fuimos al médico, el médico igual, todos se sorprenden. Dice, ¿cómo? Pero si él estaba muerto y ahora vive. Y gracias a Dios, solo Dios hace y las cosas en el altar. Yo, gracias a Dios, me siento muy bien, todo excelente, sí. Me siento fuerte. Gracias a Dios. Que cada minuto, a cada paso, a cada instante, yo doy gracias a Dios. Porque si no, de ser así, yo ya no existía aquí. Gracias a Dios, soy muy realizada y le puedo decir que soy la propia bendición. Después de ser la mujer frustrada, la mujer triste, agobiada, hoy no contengo mi sonrisa porque en todos los aspectos soy muy feliz. La fe y la inteligencia trabajan juntas. Aunque la fe es vista como una locura para este mundo, es inteligente porque nos permite saber que tenemos derecho a la felicidad. La fe nos hace rechazar una vida de derrotas
y lograr una vida de victorias. Si todo no está de acuerdo con sus ideales, es el momento de que reflexione con su inteligencia y use su fe para hacer realidad los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar de fe para su vida. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocar. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Fe, esperanza, optimismo, certeza. Hablando de vida. Sus
Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. De regresso com o programa Hablando de Vida, daqui a alguns instantes estaremos orando em seu favor. Pero hoje lunes, estaremos determinando a prosperidade para a vida del pueblo de Deus, los que estiverem presentes nesta reunião de hoje. Já terminamos a primeira reunião da manhã, temos ahorita às 10 da manhã, depois às 3 da tarde e especialmente a noite de las grandezas de Deus. Cada persona que vem nos lunes traz seus planos, seus projetos, suas ferramentas de trabalho para que podamos pedir a Deus, primeiro, a direção, segundo, para que Deus venha repreender as forças espirituais que impedem muitas pessoas de avançar, porque há muitas pessoas talentosas, com talentos, com disposição para trabalhar, pero que não prospera. Há pessoas que dão passo, 2, 3 passos adelante, pero 10, 20, 30 passos para trás. Ela não vai para adelante, ela sempre está indo para trás. As deudas estão aumentando, o trabalho está diminuindo. Há pessoas, incluso, que nos dizem que parece que estão carregando uma maldição. Nós vamos começar a reunião pedindo a Deus para repreender as forças do mal e depois estaremos pedindo a Deus uma direção. Nós vamos escutar um testemunho de uma pessoa que chegou à Igreja Universal desorientada, pero participando los lunes, ela recebeu uma direção que vino de Deus e da palavra de Deus. E isso é bíblico. Receber a direção de Deus e obedecer o que Deus ele está dizendo é bíblico. Trairá a prosperidade e a bendição. A palavra de Deus diz, você pode acompanhar a leitura, Deuteronômio capítulo 28 e o versículo 1 e 2. Acontecerá que, se ouveres atentamente a voz do Senhor, tu Deus, para guardar e poner por obra todos os mandamentos que eu te prescribo hoje, também el Senhor tu Deus te exaltará sobre todas as nações de la tierra. Versículo 2. E vendrão sobre ti todas estas bendições e te alcançarão, se oyeres la voz del Senhor tu Deus. Fíjese que a palavra de Deus disse: se oyeres atentamente la voz de Deus. E aonde está a voz de Deus? Em sua palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus, é a voz de Deus. E a palavra de Deus disse: se escuchas atentamente, vendrá sobre ti todas estas bendições. Então, los lunes, as pessoas vêm com a palavra de Deus, com a Bíblia, e recebem a direção. E assim, tomam as decisões apoiadas em lo que diz a palavra de Deus. E aí Deus empieza a abrir as portas e os caminhos. Então, hoje, você vendrá com os planos, com os projetos, e vamos determinar que Deus coloque sua mão e Ele dará a direção precisa, a direção certa para que seu povo tome as decisões e atue. A prova de esto, ponga muita atenção a esta pessoa que prosperou, pero chegou desorientada a la casa de Deus, pero recebeu a direção correta e hoje ella pode dar testemunho de la grandeza de Deus.
Mi nombre es Graciela. El peor momento de mi vida económica fue que me querían quitar mi tienda, porque era una tienda que era más ocupada y donde ganaba una oportunidad de que yo ganara más dinero, pero ya lleva como 3 meses que no podía y me la querían quitar. Mi situación cambió porque yo empecé a ir a la oración de los lunes. Entonces yo empecé a cambiar la manera de pensar, mi visión cambió, mi manera de manejar la tienda cambió, mi manera de pensar de los empleados cuando había problema en la tienda cambió totalmente, porque yo ya no me estresaba, sino yo decía, ok, es un problema, lo tenemos que resolver. Entonces yo ya no me estresaba más y entonces yo hablaba mejores con mis empleados. Es bueno participar los días lunes porque si tú estás manejando un negocio o algo y no sabes qué hacer o estás o no sé qué voy a hacer o me van a quitar mi tienda, estás insegura de que tú estás ahí, que vas a estar ahí siempre o que nadie te va a quitar tu posición, es bueno ir los lunes porque los consejos, las consultas que te da el pastor ayuda mucho para sentirte mejor y para sentirte tú segura para que vayas a trabajar y estás segura que es tu lugar, es tu tienda, es tu posición y tú vas a estar ahí y nadie más te la va a quitar. Yo soy la dueña, la manejadora de una pizzería. Viniendo los días lunes yo he conquistado ganar más dinero extra en mi tienda. La calidad, el servicio afecta cuánto dinero ganamos. Y viniendo más los lunes, yo he aprendido cómo a tratar mejor a la gente y cómo estar más segura en mi trabajo y cómo tratar a las personas. No importa lo que la persona te diga. Si hay un empleado o un customer que viene y te viene a decir cosas negativas, tú vas a estar positiva. Mi nombre es Graciela. Participando los días lunes, mi vida ha cambiado. ¿Cuántos pasos en falso ha dado en su vida? Todos los pasos que usted ha dado en su vida lo han llevado a una sola dirección, a un solo rumbo, al fracaso, al desempleo, a las deudas, negocios en la bancarrota, a la falta de oportunidades. Pero esta situación puede ser cambiada. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Participando en el Congreso Empresarial, Dios puede cambiar el rumbo de su vida. Y así será guiado hacia el éxito financiero. Continuamos presentando Hablando de Vida. ¿Usted ya hizo una pausa para imaginar la grandeza de Dios? ¿Será que toda su creación se limita solamente a la tierra en la que vivimos? Estudios apuntan que los valores anteriores para el número de galaxias en el universo giraban en aproximadamente 100 billones de galaxias, pero en octubre del 2016, los datos reunidos en 2 décadas de imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble mostraron que el número de galaxias gira en torno a 20 veces más, saltando a 2 trillones de galaxias aproximadamente. Una galaxia contiene en promedio 100 billones de estrellas. Para que usted tenga una noción, le mostraremos ahora que existen estrellas que son infinitamente mayores que el Sol. La Luna de la Tierra, Mercurio, Marte, Venus, la Tierra, usted está aquí. Neptuno, Saturno sin anillos, Júpiter, el Sol, nuestra estrella. Sirius A, Pollux,
gigante naranja. Arcturus, gigante rojo. Aldebaran. Rigel, supergigante azul. Pistol Star, hipergigante azul. Antares A, supergigante rojo. Mu Cephei, VY Canis Majoris, hipergigante roja. Es la mayor estrella conocida. Este es el tamaño de la Tierra. Esta estrella posee un diámetro de alrededor de 2.800.000.000.000 de kilómetros. ¿Usted logra imaginar este tamaño? Imagina un pasajero de avión volando a lo largo de la superficie de esta estrella a 900 kilómetros por hora. A él le llevarían 1.100 años para dar una vuelta completa. Aún así, solo es un pequeño punto entre varias centenas de billones de estrellas que forman nuestra galaxia. ¿Será que con todo lo que usted acaba de ver, realmente cree que Dios quiere que usted viva una vida limitada? Como Deus é grande, quando vemos a grandeza de Deus, há pessoas que elas são limitadas com sua fé. Há pessoas que solamente hablam de Deus quando se trata de algo pequeno. E ela não tem ideia. Justamente esta falta de visão é por el alejamento de Deus. Muitas pessoas, porque vivem alejadas de Deus, a boca diz que crê, pero as atitudes, o comportamento mostra que ela está alejada de Deus. Em la hora de los problemas, se desespera. Pero você pode ter mais ou menos uma ideia com esta explicação do tamanho de Deus? Se Deus tão grande assim existe, Ele não pode ajudar-nos, Ele não lhe pode ajudar a sair adelante, a vencer, a resolver esse problema que você está vivendo na casa. Pero quando eu hablo de Deus, eu não estou falando de Deus solamente para resolver seus problemas. Eu estou falando de Deus que lhe dará forças. Eu estou falando de Deus que te dará ânimo, Deus que te dará confiança. Traerá a seu coração consuelo espiritual para que você sepa que você pode avançar, que você pode vencer. É por isso que nós explicamos às pessoas e tratamos em cada programação de mostrar que é possível ser feliz. Este Deus tão grande, Ele pode habitar em nossos corações. Pastor Oliveira, pero se neste vídeo descia e mostrava, neste áudio, mostrava o tamanho de los planetas e todo isto entra em las manos de Deus. Pois lhe puedo explicar como este Deus tão grande, que tem o domínio de todas as estrelas e todos os planetas que existem no universo, Ele pode entrar em nossos corações. Ele pode entrar em seu coração, Ele pode habitar em meu coração, Ele está aqui comigo, como também Ele está aí com você, este Deus grande. Ele pode viver adentro de los que creem. Pero antes, eu quero colocar aqui mais nomes para a oração. Déjame colocar aqui no aceite para a oração a senhora Glória Reyes. Vamos colocar também para a oração Maritza Rincones, ela e toda a sua família. Vamos colocar também aqui para a oração, deixa-me ver aqui, senhora Irma Ruiz. Irma Ruiz, também para a oração. Deixa-me colocar aqui no aceite.
para o momento de la oração. Amém? Prepare aí su vaso com água e volto a repetir. Se você nos está escutando por Alfa 93.1 FM, você pode chamar-nos ao 717-9180 ou enviar uma mensagem por WhatsApp 7823314. Com gosto vamos incluir seu nome para a oração. E se você nos acompanha por nossa página do Facebook, aí nos comentários você pode escrever seu nome e o nome de uma pessoa que você quer incluir para a oração, sua família, e vamos estar ajudando-lhe em oração. Este domingo vamos estar em uma Santa Cena especial. O momento da Santa Cena é o momento onde nós hacemos memória de todo o que nosso Senhor Jesus hizo em la cruz del Calvário para salvar-nos e anunciamos a venida de nosso Senhor Jesus. E você pode ter a presença do Senhor Jesus adentro suyo se você quer. E quando Deus entra em la vida de uma pessoa, a tristeza tem que ir-se, porque Deus é tão grande, pero já lhe vou explicar como Ele pode habitar em nós, tão grande que não há espaço para angústia, para medo, para depressão, não há espaço. Mas para que Deus habite adentro de uma pessoa, a pessoa deve dar-lhe permisso, chamá-lo, invocá-lo com todas as forças que tem. Está escrito assim na Bíblia, capítulo 43 de Salmos. Você pode acompanhar a leitura comigo, versículo 2. Por que andaré enlutado por la opressão del inimigo? Essa é uma pergunta. Por que andarei enlutado por la opressão del inimigo? Versículo 3. Envia tu luz e tu verdade, estas me guiarão. Primeiro vem a pergunta do salmista. Por que andarei enlutado por la opressão del inimigo? Ele queria saber se ele tinha um Deus grande. Essa deve ser a pergunta de los que creem. Se eu tenho um Deus tão grande, que Ele tem todo o universo em suas mãos, por que andarei enlutado? Por que tenho que andar assim? Por que tenho que ter medo de mis inimigos? Por que tenho que barrar a cabeça? Por que tenho que esconder-me? Porque Satanás, ele hace isto. Satanás quer que você viva com a cabeça baixa. Satanás quer que você viva enlutado, como que se a muerte fuera sua companheira. Satanás quer que as pessoas vivam oprimidas, angustiadas, encerradas dentro de casa, com medo de los inimigos. Quando eu hablo inimigo, estou falando de inimigos espirituais e também hasta inimigos físicos, porque há pessoas que nos estão escutando e que nos estão assistindo e que han sido vítima de los inimigos, tanto espirituais como físicos. Mas el capítulo 43, el versículo 13, está escrito: envia tu luz. El salmista pide su luz, pide a luz de Deus, envia tu luz e tu verdade. ¿Para quê? Então ele conclui: estas me guiarão. A luz de Deus é o próprio Deus. Jesus, ele dijo: eu sou a luz. Eu sou a luz deste mundo. Envia tu luz significa vem, entra em mim, tu luz e tu verdade, e estas me guiarão. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, aí que queria eu entrar. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, esta luz entra em la mente, no alma, no coração e começa a guiar esta pessoa. Quando você escuta os testemunhos, você se pergunta: como isto sucedeu?
como esta persona, como escuchamos la señora María con su esposa al principio del programa, como escuchamos la señora que prosperó, como vamos a escuchar ahora una persona que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. La mayoría de las veces, la opresión del mal empieza dentro de la casa. Dentro de la casa. Quando as pessoas não encontram o apoio de um familiar, não encontram o apoio de aqueles que estão a seu alrededor, que deveriam cuidar-lhe. Solamente encontra maltratos físicos, verbais, espirituais. Mas quando a pessoa diz, eu buscarei, se Deus é tão grande como já acabamos de escuchar e acabamos de assistir nesse vídeo de los planetas, então eu quero conhecê-lo. Quando você quer conhecê-lo, então o Espírito Santo, ele entra em sua vida. E quando o Espírito Santo entra, ele empieza a transformar sua maneira de pensar, sua maneira de sentir, e você passa a ser uma pessoa triunfadora. Os problemas vêm, pero há uma forma diferente de reaccionar. Por isso, este domingo estaremos em la Santa Cena del Senhor Jesus. E lhe invito, tanto às 7 da manhã como às 9 da manhã, que são as primícias, as primeiras reuniões da manhã, para que você também tenha uma experiência com o Espírito Santo. Amém? Já daqui a alguns minutos entraremos em oração. Ponga muitíssima atenção em essa experiência que esta pessoa tuvo com o Espírito Santo. E logo depois eu entrarei em oração em seu favor. Mi nombre es Frankie Torres y los problemas que yo tenía en la familia causaron que yo tenía muchos problemas, causó depresión, soledad, tristeza y mucho me afectó en la escuela, incluyendo en la familia. Siempre me sentía deprimido, triste, solo, como que nadie estaba allí para ayudarme en esos momentos. Pasaban muchos pensamientos en mi mente que nadie se importaba conmigo, que yo no servía para nada, en nada en la familia. Siempre me rechazaban mis padres, mis hermanos. Para ellos yo nunca fui nadie. Y entonces esos pensamientos causaban depresión, soledad y muchos problemas en mi carácter, con la familia. Cuando estaba en la escuela yo era otra persona. Cuando llegaba a la casa es cuando venían los problemas, la tristeza, la soledad que yo enfrentaba mucho. Debido a eso venía dentro de mí mucha agresividad, me alejaba de la familia. Yo prefería estar solo siempre. Ellos salían, yo prefería quedar en el cuarto, encerrado, solo. Yo me gustaba quedar solo muchas de las veces. Los pensamientos venían de suicidio. En la noche, cuando no había nadie en la casa, yo quedaba solo, venían los pensamientos de suicidio, quitar la vida, que no le va a lastimar a nadie te importa contigo. Llegaron esos pensamientos muchas veces. Mi madre vino a la Iglesia Universal y me invitó, y yo vine, y cuando yo vine sentí una alegría, algo que yo nunca tuve, e incluso viniendo, pues cuando recibí el Espíritu Santo. Cuando recibí el Espíritu Santo fue la mayor alegría. Ya sentía una nueva vida, una nueva historia, algo que yo nunca tenía, una felicidad que nadie me pudo dar. Y allí, incluso cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo traje alegría para mí y para toda la familia. Tuvimos una familia alegre, unidos, siempre estamos unidos ya. Cuando recibí el Espíritu Santo, todo cambió, mi mentalidad. Ahora soy feliz, un hombre feliz. Si alguien me mira, nunca hubiera visto la vieja vida que yo tenía antes. Cuando yo escuché hablar del Espíritu Santo en el principio, yo pensé que yo no podía recibir. Yo decía, ¿cómo que yo puedo recibir? Yo no soy digno para recibir algo. Mucha duda vino sobre mí que yo no iba a poder tener el Espíritu Santo. Más allí es cuando yo luché y recibí el Espíritu Santo. Y cuando recibí fue la mayor alegría que yo he tenido. Ahora tengo ganas de vivir, ya no tengo pensamientos de suicidio. Yo vencí todas las traumas que yo cargaba, los complejos, los problemas en la casa, en la familia. Yo vencí todo de eso cuando yo recibí el Espíritu Santo. Y me hizo tornar una familia, una persona feliz, y para mi casa también trajo la felicidad.
Este domingo, la Santa Cena del Señor. Cuando participamos de la Santa Cena, recordamos todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Es el recordatorio de que Dios completará la obra que Él empezó en nuestras vidas y que un día Él volverá a buscar a su iglesia, como está escrito. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Participe este domingo de la Santa Cena del Señor y reciba la vida que viene de Dios, especialmente a las 9 de la mañana en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Dios y nuestro Padre, aqui estamos unidos em oração, meu Deus, com cada persona, meu Senhor, que com fé entrou conosco também nesta oração. Personas, meu Deus, que sabem que o único que las podem ajudar eres tu. E neste momento há pessoas chorando, desesperadas, por uma família, meu Senhor, llena de problemas, hijo vicioso, matrimônio, Senhor, ao borde de la separação. Personas, meu Senhor, que han pensado que para ellas não há uma salida. Ah, meu Senhor Jesus, o Senhor nos ha dado a fé justamente para que nós podamos avançar e vencer. E está escrito, todo é possível ao que crê. E esta persona crê, ó Deus. Então, haga com que su poder nesta manhã alcance a esta persona. Toca el enfermo, meu Deus. Levanta el que se encuentra caído, el que se encuentra sem esperança. Llévale, meu Deus, esperança. Muestre para esta persona que para ella sim há uma solução. Ó Deus, toca el cuerpo de aquele que está enfermo em lecho de dolor e que já não suporta mais depender de remédios e medicinas e não ver uma salida e não ver uma resposta. Ó meu Senhor, cada nome que está em el aceite, assim, ó Deus, como tu llevastes em la cruz del Calvário, el sofrimento, el dolor, lleva el dolor destas personas, cada persona que nos chamou, cada persona que se ha comunicado com nós pedindo oração por seus familiares, todos sejam livres de los males. Bendiga também el vaso com água, por la fé, ó Deus, esta água seja remédio, uma medicina. Quando esta persona beba del água, reciba a vida, reciba sanidade. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Si usted cree, diga amén. Dios ha oído nuestra oración. Y usted, ahí es donde usted se encuentre, reciba vida, reciba sanidad, el toque de Dios en su cuerpo. Amén. Puede beber del agua y reciba vida en el nombre de Jesús. Amén. Dame, Señor, un nuevo corazón. Yo quiero sepultar mi querer. Mi alma está tan triste, pidiendo tu perdón. Dame, Señor, un nuevo corazón.
Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus ha oído nuestra oração. Reciba fuerzas, vida e ânimo. Por isso a palavra de Deus disse: tenha ânimo, porque eu venci al mundo. E com esta fé que você tem e o ânimo do Espírito Santo, você triunfará. Chegamos ao final de nossa programação de hoje, hablando de vida, e dejo com você a invitação. Assim como hablávamos no princípio da programação, hoje vamos determinar que portas se abram, que seus caminhos se abram, que Deus venga iluminar seus pensamentos para que você pueda triunfar e prosperar. Traga suas ferramentas de trabalho, seus planos, seus projetos, porque um pueblo de fé se reunirá para pedir de parte de Deus a direção correta para a prosperidade e preparar o coração para este domingo especial, o domingo de la Santa Cena. Es usted nuestro invitado especial, usted, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu amigo, sua amiga, para que usted venga a ser parte de la família de la fé. Caia Indústria Pariba, número 32. Essa é a Igreja Universal ubicada aqui na isla de Bonaire. Se você quer uma informação ou comunicar-se com algum de nossos pastores, com nós, você pode chamar-nos ao 717-9180 ou através do WhatsApp 7823314. O nome de sua família que você nos escreveu já está aqui, en el aceite en la cruz, para que podamos unir a fé sempre em favor de sua família e em seu favor em oração. Tenha uma feliz manhã, um feliz início de semana e hasta a próxima. Mi ser, ven mi Señor a renovarme, con tu amor a aceptarme, con tu espíritu a envolverme. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión,
Fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.